Empiezo el texto con un epígrafe de José Eustacio Rivera, La Vorágine, que dice: a esta pobre patria no la conocen sus propios hijos, ni siquiera sus propios geógrafos. El texto preparado: Caribe y Pacífico frente y detrás de la nación y el río Atrato en medio. Dice: la presente reflexión sobre el Pacífico y el Caribe parte del interés por los procesos históricos de construcción asimétrica del territorio por parte del Estado-Nación. En particular se centran las diferencias entre las regiones Caribe y Pacífico desde la preocupación por los aspectos espaciales y funcionales, con el objetivo de explorar las causas, vicisitudes y consecuencias de los contrastes en la concepción de ambas regiones. La tesis central es que las formas de apropiación del territorio plantean patrones centralistas que todavía aún permanecen en las políticas públicas del Estado central, replicados en el orden departamental y municipal. Patrones que claramente exponen una idea de centro y de periferia, en donde para Colombia Bogotá y su entorno andino son el centro y el resto periferia. Las villas, pueblos y ciudades aparecieron, desaparecieron o se consolidaron en la América española, instrumentalizadas por un proyecto de conquista y expoliación que de manera estratégica impusieron sobre la América una estructura funcional consecuente con factores geográficos, tecnológicos, comunicaciones, transportes y armas, económicos, culturales y políticos de la época de la conquista y la colonia española en América. Es indudable el papel que jugó en dicho proceso la geografía desde la misma cuenca del Mar Caribe, que operó como una especie de proyección del mar Mediterráneo, que recibió toda la empresa conquistadora, pasando por los enormes ríos que allí desembocaban como el Magdalena y el Cauca, y también el Atrato, que se nos olvida, que se introducen tierra adentro como canales de comunicación propicios a la exploración y posterior exportación de las riquezas halladas y saqueadas. Fue difícil fundar asentamientos y consolidar ciudades en el Caribe. Ejemplo de ello son Santa María la Antigua del Darién o la misma Santa Marta, pero fue una odisea, una utopía fundarlas en el Pacífico. Por ejemplo, Buenaventura, levantada y quemada, levantada y abandonada tantas veces, y aún hoy luchando por dejar de ser el montón de palafitos recostados a un puerto. La fundación de ciudades y ocupación del territorio es un proceso cultural, político y sobre todo económico que expresa la perspectiva y la estrategia tanto de la conquista y de la colonia como del proyecto de nación desde el cual se han privilegiado unas comunidades, regiones o prácticas culturales sobre otras. El Pacífico ha hecho parte de esa otra mitad de la nación colombiana, marginada, ya sea desde la nación, departamento del Chocó, o desde los departamentos mismos, todos los municipios del litoral. Al decir de Margarita Serge, abro comillas, durante 3 siglos de ocupación colonial se consolidaron una serie de espacios articulados al proyecto de urbanización, a la producción y al comercio metropolitanos que ocuparon grosso modo el eje norte-sur de las 3 cordilleras y la costa caribe entre los ríos Sinú y Magdalena. Paralelamente hubo otro conjunto de zonas que se marginaron de este ordenamiento debido a razones múltiples, las que se presentaron muchas veces de manera simultánea, frentes de resistencia indígena o cimarrona, una extrema dificultad de acceso que las definió en términos de aislamiento, sus características climáticas y naturales o la carencia de recursos identificados como interesantes o explotables que las hacían poco atractivas para el poblamiento colonial, cierra comillas. Caribe y Pacífico, partes del territorio nacional tan cercanas y distantes al mismo tiempo, litorales separados por el Istmo de Panamá y territorios vinculados por la cuenca del río Atrato, con singularidades y aspectos en común que podrían hacer parte de manera equitativa de un proyecto, de un nuevo proyecto de nación que sin embargo se mantienen fragmentadas y dirigidas por el mundo andino, en donde el Pacífico ha sacado la peor parte. 2 regiones que en beneficio de la nación urgen políticas nacionales que las articulen, complementen e integren desde esas singularidades y desde sus aspectos comunes. En este acercamiento aparece el río Atrato como una cuenca singular que en lo geográfico permite que el Caribe se adentre en el Pacífico de norte a sur y que éste llegue hasta el Caribe de sur a norte, abriendo un canal de comunicaciones que en lo cultural, económico y social se ha evidenciado en un conjunto de relaciones, las más de las veces prohibidas, periféricas y marginales, pero de vital importancia para las relaciones de ambas regiones.
un río bisagra que articula geográficamente estas dos regiones del país, en donde se han mezclado esclavos negros, cimarrones, contrabandistas entre las Antillas, Cali, Popayán, y por donde se ha imaginado un moderno canal interoceánico que releva al ya obsoleto Canal de Panamá, cambiando hipotéticamente de manera trascendental este territorio. Mar Caribe, Mare Nostrum. Como nos dijera Germán Arciniegas en su libro El Caballero del Dorado, Santa Marta con sus contornos es crisol y hervidero, de donde saldrán los llamados descubridores así de la Nueva Granada y Venezuela como de Panamá y el Perú. Es como Cuba, como Santo Domingo, lugar de cita de los aventureros. Sus costas, y esto ya es un presagio favorable, fueron divisadas en primer término por Juan de la Cosa, el gran cartógrafo, y por Américo Vespucci, el gran Chisgarabis, es decir, por quienes le dieron contornos y nombre al continente. De Santa Marta salió don Pedro de Heredia desnarigado a fundar a Cartagena. De Santa Marta, en fin, arranca Jiménez de Quesada para descubrir y poblar el nuevo reino de Granada. Si bien, como planteara Alfonso Múnera en su texto El Caribe colombiano, en la República Andina, identidad y autonomía política en el siglo XIX, que la independencia de España en el interior de Colombia produjo un resultado mayor, la derrota del proyecto de autonomía política del Caribe colombiano, la creación de un Estado andino y la consolidación de un discurso nacional que tenía como uno de sus ejes una imagen negativa de lo Caribe. Hay que reconocer, así sea de manera instrumentalizada, que el Caribe es la fachada de la nación. Si tenemos por Caribe colombiano a Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, así queda demostrado en la constante llegada de huéspedes ilustres de distintas nacionalidades que se atreven a llegar hasta allí sin adentrarse más allá en la aventura colombiana. Por allá arribaron los conquistadores y fundaron sus cabezas de puente. Allí Santa Marta, murió el libertador Bolívar y tiene su mausoleo San Pedro Alejandrino. Desde allí, Cartagena, presidió los destinos de la nación el presidente Rafael Núñez. Allí, Barranquilla, nació la aviación comercial, SCAPDA. En fin, los reinados nacionales de belleza, el distrito especial turístico, la casa de huéspedes ilustres, la visita del presidente Clinton, etc. No son imaginables en Tumaco o en Ladrilleros, a donde acaso llegan los mariners en operaciones humanitarias o militares. Los piratas del siglo XVI y XVII las codiciaban, y los cruceros turísticos del siglo XXI arriban cargados de turistas y de directores de cines que marcan no pocas historias. No debemos olvidar que Cartagena en algún momento llegó a disputar a Bogotá el privilegio de ser sede de la más importante autoridad colonial en América, el virreinato, como nos recuerda Múnera. En 1717 España intentó resolver por primera vez el problema de la dispersión de las provincias de la actual Colombia y de la ausencia de un poder central por medio de la creación del virreinato de la Nueva Granada. En ese entonces, Santa Fe de Bogotá y Cartagena de Indias se disputaron la sede virreinal, el privilegio de ser la más alta autoridad del reino. Los hombres del poder en Cartagena usaron la posición geográfica de la ciudad como su principal argumento para sus ambiciones virreinales. Destacaron la importancia económica y militar de la región Caribe para España y la necesidad de fortalecer la autoridad imperial en las dispersas sociedades caribeñas. La élite de Santa Fe de Bogotá, por el contrario, basó su propia posición sobre la construcción de una imagen negativa de Cartagena. Santa Fe habló sobre el clima pestilente del Caribe, su falta de luces, su escasa población, su geografía marginal, porque el reino era ante todo andino, y su falta de tradición burocrática. Asustado por el desorden del Caribe, el Consejo de Indias decidió que la capital del virreinato estaría más segura en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, escondida en las alturas de los impenetrables Andes. Desde allí el virrey podría reinar como la única autoridad sobre un territorio de casi imposible tránsito. El Pacífico, en cambio, si es de mostrar, es por la biodiversidad de la naturaleza y no por empresa humana, que si hay, se justifica por las demandas que se le hacen desde el mundo andino de la nación, Puerto de Buenaventura. El Pacífico existe solo como salida al mar desde ese mundo. Las mismas condiciones de singularidad
que generan su riqueza biológica han sido también las mismas que han imposibilitado el florecimiento de ciudades y el insertar a sus comunidades en los ejes del desarrollo nacional. El Pacífico entonces hace parte del detrás de la nación, para usar el acertado término de Margarita Serge. El Pacífico, a diferencia del Caribe, no cuenta con grandes ciudades, a excepción de Buenaventura. Su red de comunicaciones terrestre es precaria. Ninguna capital departamental queda en el litoral. Quibdó, Cali, Popayán y Pasto han estado y están de espaldas a esa geografía. Quibdó, a orillas del río Atrato, que desemboca en el Caribe, está más próxima de Medellín y de Urabá que de Nuquí, Pizarro o Vallasolano. Tumaco apenas tiene un corredor de barro en invierno y polvo en verano que la comunica tortuosamente con Pasto. Guapi no tiene vía de comunicación terrestre con Popayán, y Buenaventura, el más grande asentamiento urbano en el Pacífico colombiano, es concebido desde Bogotá y Cali como un pueblo de palafitos al lado del puerto marítimo. Son noticias recurrentes asaltos en alta mar, naufragios, derrumbes en la vía al mar o asaltos y secuestros de grupos alzados en armas. La región Caribe tiene la ventaja geográfica de estar constituida mayoritariamente por sabanas que han permitido la continuidad espacial y funcional del territorio, propiciando muy posiblemente la unidad cultural, política y social. Ello queda demostrado en la integración que logran capitales departamentales como Montería, Valledupar y Sincelejo, que aunque kilómetros adentro de la línea de costa, se inscriben claramente como costeñas, con una identidad que rebasa las singularidades subregionales en tan vasto territorio. A diferencia de la región pacífica, capitales departamentales como Cali, Popayán y Pasto se sienten más de la región andina que de la región Pacífico. Además, con esa articulación espacial y funcional, con sus subregiones en el litoral y escaso sentido de comunidad regional entre los departamentos, con presencia en él. La presencia del Caribe y del Pacífico en la construcción de lo nacional también es disímil. Colombia se identifica fácilmente con el sombrero volteado y la música vallenata, mas el currulao y el sombrero de fibra de coco son extraños a la mayoría de Colombia e inexistentes en el mundo. Mientras el Festival Vallenato es patrimonio cultural de la nación, con sobreexposición mediática y presencia recurrente de presidentes, ministros y expresidentes, el Festival de Música Petronio Álvarez, con todo su potencial, es muy, a pesar nuestro, un evento étnico y marginal, como lo definiera en su blog el escritor Humberto Valverde. Comillas, el Petronio Álvarez sin preselección, convertido en pachanga, aumentando los costos de manera exagerada, debe ser revisado de antemano, con un reglamento más preciso, con metas a corto y largo alcance, con respeto lo digo, y que se me entienda bien, el Petronio Álvarez no puede ser una fiesta de colonias, sino un festival de competencia de música del Pacífico. Un evento parroquiano no tiene sentido, debe ser de carácter internacional, por lo tanto es necesario cumplir con los requisitos que se imponen. Cierra comillas. El río Atrato bisagra Caribe y Pacífico. Caribe-Pacífico. Río con una longitud de 750 kilómetros, de los cuales son navegables por vapores 508 hasta Quibdó, formando un amplio valle de tierras planas y anegadizas que soporta y conecta caseríos y núcleos urbanos a lo largo de su extenso curso. Los más importantes son Quibdó, Curbaradó, Vigía de Curbaradó, Río Sucio, La Honda, Cacarica, Puerto Libre y Sautatá. Cerrado al tráfico durante varios siglos bajo pena de muerte por el celo de los reyes de España, de allí el nombre que le dieron los colonos escoceses del Darién, Atrato, no trato, es uno de los ríos más caudalosos del mundo, corre de sur a norte, paralelo a la costa del Pacífico y muy cerca de esta, hasta el caso de que algunos de sus grandes afluentes por la margen izquierda llegan casi hasta el propio litoral y tributan al Atlántico. El Atrato es el río más ligado a la historia del Chocó. Por aquí entró la conquista española, aunque soterradamente, y llenó de pueblos en sus orillas habitadas por hombres negros que sustentan su supervivencia en actividades como la extracción de madera, la caza,
la pesca y en menor escala la minería, actividades de subsistencia. Sirve de ruta al comercio de Antioquia y el puerto de Cartagena. En su recorrido no se encuentran saltos rápidos o raudales, permitiendo la integración regional y la función de provisión de sustentos y comercio para un número importante de municipios del Chocó. El Golfo de Urabá, puerta del Pacífico. Así como indudable la relación desde la conquista española entre el Caribe y el Pacífico vía Río Atrato, es inconcebible el ocultamiento aún hoy de dichas relaciones y de la prolija geografía que las soporta. El padre de Jorge Isaacs, George Henry Isaacs, judío inglés procedente de Jamaica, que se instaló primero en el Chocó, donde se enriqueció con la explotación minera, aurífera y el comercio con Jamaica y después en Cali, circunstancia que ha permitido sustentar la versión que el escritor de María hubiese nacido en Quibdó y se trasladase a Cali muy pequeño, como nos recuerda Fabio Martínez. Es Sanín Cano quien introduce por primera vez la confusión al escribir en su prólogo de 1920 la siguiente aseveración: Jorge Isaacs, el autor de estos versos, nació en la provincia del Chocó, República de Nueva Granada, año de 1837. Cuando George Henry Isaacs y Manuelita Ferrer llegaron del Chocó a instalarse en la ciudad de Cali, el poeta en mantillas, afirma el ensayista antioqueño Sanín Cano, formaba parte de la caravana. Pero si en la geografía de Isaacs es clara la relación Pacífico y Caribe, independientemente si nació en Cali o Quibdó, en María se hace contundente en el capítulo 42. Aclara Isaacs la llegada de Naya a Colombia desde África a través del puerto de La Habana, descubriéndonos un sendo camino entre África, el Caribe y el Pacífico para el tráfico ilegal de esclavos, ya no controlados por la aduana cartagenera. Abre comillas, María. Una de las esclavas de Nay y 3 de sus jefes, Combu Manés, eran los últimos compañeros que le quedaban, y de estos sucumbió otro más, la misma mañana en que hubo de acercarse el buque a una costa que entendió Nay llamarse Darién. A favor de un fuerte viento norte y de la marejada, el bergantín se internó en el Golfo y se colocó cautamente a poca distancia de Picicí. Recordemos que el puerto de Turbo en el Golfo de Urabá se le ha conocido también como Picicí o Bodega Picicí. En el mismo capítulo se aclara la llegada a Turbo, a la casa de un irlandés casado con una cartagenera, que como veremos más adelante no está allí de embajador del Reino Unido precisamente. Comillas, era el dueño de casa un irlandés llamado William Sardick, establecido hacía 2 años en el Golfo de Urabá, no lejos de Turbo, y su esposa, a quien Nay oyó nombrar Gabriela, una mestiza cartagenera de nacimiento. Cierra comillas. En el capítulo 43, Isaacs nos revela un aspecto clave para esta disquisición. Son estables y estratégicas las relaciones comerciales de trueque entre el Caribe y el Pacífico, al hacer explícito el negocio de los hermanos Sardick, seguro botón de muestra de numerosas empresas de comercio y contrabando. Abre comillas, está indicado, es fácil estimar cuán tácticamente había Sardick establecido su residencia. Las comisiones de muchos negociantes, la compra de oro y el frecuente cambio que con los cunas ribereños hacía de carey, tagua, pieles, cacao y caucho, por sales, aguardiente, pólvora, armas y baratijas, eran, sin contar sus utilidades como agricultor, especulaciones bastante lucrativas para tenerlo satisfecho y avivarle la risueña esperanza de regresar rico a su país, de donde había venido miserable. Servíale de poderoso auxiliar su hermano Tomás, establecido en Cuba y capitán del buque negrero que he seguido en su viaje. Descargado el bergantín de los efectos que en aquella ocasión traía y que a su arribo al puerto de La Habana había recibido y ocupado con producciones indígenas almacenadas por William durante algunos meses, todo lo cual fue ejecutado en 2 noches y con el mayor sigilo por los sirvientes de los contrabandistas. El capitán se dispuso a partir. Cierra comillas. Queda claro en la novela en su capítulo 43 la importancia del río Atrato en el flujo e intercambio de esclavos, oro y del abundante catálogo de bienes y materias primas que interesaban al Caribe y al Pacífico, que se daban sin pedirle permiso a la geografía oficial que intentaba ignorar y borrar estos caminos,
ni a los reyes de España en su momento, mucho menos a la joven república. El periodo de la regeneración que se inició en la Constitución de 1886 y se prolongó hasta 1930, no solo cambió la estructura política del país, sino que borró de la historia intelectual a muchos hombres que en su momento se opusieron al proyecto centralista e invisibilizó todos los territorios y caminos que no pasaban por Bogotá. El Golfo de Urabá y el río Atrato, que a mediados del siglo XIX se encontraban en la jurisdicción del Estado Soberano del Cauca, fueron parte sustancial del proyecto regional de las élites de Popayán, de encontrar otras salidas al mar que no pasaran por Bogotá o Cartagena, permitiendo unir en ese vasto territorio al Caribe con el Amazonas. Proyecto trunco con la victoria militar y política de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro y la instauración de la Constitución de 1886. Para terminar, cerrando con la idea inicial, las regiones Pacífico y Caribe colombianas tienen muchas diferencias, pero tienen en común el ser consideradas de manera despectiva desde Bogotá como provincias llenas de perezosos y bandidos. En palabras de la Serge, abro comillas, quizá uno de los lugares más propicios para explotar los modos concretos en que la nación produce diferencia como resultado de su forma particular de apropiar y de imaginar su territorio y sus sujetos es su relación con la periferia, con los ámbitos que se extienden más allá de sus márgenes, no solo porque es allí donde su racionalidad moderna se muestra como espejismo, donde se hace evidente que sus ideales fundamentales de seguridad, de orden social y orden estético, de eficiencia y efectividad tienen un revés, sino porque la producción misma de periferias, es decir, de aquello que se excluye, es una de sus condiciones necesarias. Bien, gracias.